Buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de estar congregados en el nombre del Señor Jesús. He estado pensando que la iglesia del Señor y cada creyente en particular estamos rodeados de demasiados peligros. Y qué hermoso es cuando tenemos a alguien que está por encima y nos marca el peligro. Nos ayuda a ver el peligro. Bueno, me satisfació mucho ver a unos hermanos que venían delante de nosotros cuando veníamos para acá. Y antes de descender, un hermano dijo, por favor bajen, pongan los candados del carro, o sea, pónganle el candado a las otras llantas para que las cuatro vayan sosteniendo, porque ahorita van a empezar a descender y está demasiado peligroso. Y ciertamente así se hizo. Bueno, hermanos, el Señor conoce los peligros que nos rodean, pero vamos a ver uno de ellos, un peligro tan delicado al cual debemos de atender con todo nuestro ser, porque Dios sabe que si caemos en ese peligro, entonces nos va a ir mal. Quiero compartir con ustedes cómo evitar el pecado sexual. Cómo evitar el pecado sexual. Quiero animarles a ver el libro de Proverbios, capítulo 14. Libro de Proverbios, capítulo 14, versículo es 16. Dice la palabra del Señor así. Capítulo 14, versículo 16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Ahora el capítulo 22, versículo 23. 22, 3. 22, el capítulo, versículo 3. Dice así: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Quiero ver con ustedes Primera de Pedro o Segunda Carta de Pedro, capítulo 1, versículo es 10. Segunda Carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo es 10. Dice la palabra del Señor así. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Que el Señor se digne bendecir nuestras almas a través de su preciosa palabra. Bien, hermanos, Dios conoce el peligro que nos rodea. Realmente, hermanos, la palabra de Dios dice que el avisado ve el mal y se aparta. Otra de las acciones del avisado es que ve el mal y se esconde. Dios siempre, cuando hay un peligro en la vida nuestra, siempre nos avisa. Puede ser que estemos al borde de ese peligro y que en esta tarde el Señor nos está tratando de avisar que viene y que estamos rodeados de este peligro. Vamos a ver con la ayuda del Señor entonces cómo evitar caer en el pecado sexual. La caída en un pecado sexual es la evidencia
de la degeneración mental. Esa es la evidencia de una caída en el pecado sexual, en la que se ha vivido por tiempo indefinido. Pueden ser días, semanas, meses o años. La caída en un pecado sexual es exactamente la evidencia de una mente degenerada, no una mente regenerada, sino una mente degenerada, es decir, una mente en desorden. Y esto en realidad pone en evidencia de que esto ha sido, que se ha vivido en tiempo, pensando en ello. Hermanos, la caída en un pecado sexual es la evidencia de la distancia que ha existido entre el creyente y Dios y su palabra. La caída en un pecado sexual es la evidencia clara de esa distancia que ha existido entre Dios y el creyente. Entre Dios, el creyente y su palabra. Es decir, que no puede haber una buena relación con Dios y luego caer en el pecado. Es triste cuando esto se da en la vida del cristiano. La palabra de Dios, hermanos, nos ayuda a entender. Para que nosotros podamos, con la ayuda de Dios y la iluminación del Espíritu Santo, a través de su palabra, cómo evitar caer en esta situación. La caída en un pecado sexual no es un accidente. La caída en un pecado sexual no es un accidente. Esto es un hecho pensado, madurado y planificado. Esto no se le puede llamar tentación. Una tentación es que usted ahí sentadito, ahí donde está, pensando realmente en lo que estamos hablando, pero viene alguien y le pone un golpe en la espalda. ¿Eso es una tentación? Por supuesto que sí. ¿Cómo va a reaccionar? No lo esperaba, ni siquiera pasó por la mente. Eso es calificado como una tentación. Pero la caída en un pecado sexual, eso no es un accidente, es un hecho pensado, madurado y planificado. Muchas veces se escoge hasta el lugar, ¿o no? Por supuesto. Muchas veces hasta el horario, el día. Mire, ya está bien ordenado, entonces no puede ser un accidente. No puede ser una tentación, porque es un hecho bien pensado. ¿Se pensó con quién? Se pensó en el día, se pensó en la hora y en el lugar en donde se va a cometer ese pecado. Entonces no puede ser un accidente. Vivimos, hermanos, en un mundo de libertades sexuales. Vivimos en un mundo convulsionado en la maldad. En un mundo de libertades sexuales. En un mundo de desnudismo. ¿O acaso no? Mire, existen en países playas nudistas. Un hombre quería darse su grandeza en decir que él había estado ahí, que se había divertido a lo máximo. Y quería avergonzarme delante de los demás. Pero gracias al Señor, la palabra de Dios lo puso en el lugar que debería de estar. Miren,
vivimos en un mundo donde, hermanos, la persona ya no quiere cubrirse. ¿Verdad que sí? ¿Cómo predicar en Brasil, por ejemplo? En donde las mujeres solo llegan en ropa menores a escuchar el mensaje de Dios. Se necesita una mente bien equilibrada, bien puesta en Dios y su palabra. Aquí, gracias al Señor, no veo a nadie así. Gracias a Dios, Guatemala todavía tiene mucha decencia. Pero hay otros países donde no. Llegan semidesnudas las personas a escuchar el mensaje de Dios. Imagínense los predicadores con mente morbosa ahí. Pero hermanos, vivimos en un mundo donde las personas buscan establecer relaciones significativas sin importarle qué clase de relaciones puedan tener. Ven el sexo opuesto como una oportunidad. Mire qué tremendo es esto. Es terrible, hermanos, cuando esto está sucediendo, pero que lentamente en la actualidad está penetrando en las iglesias. Es increíble. Está penetrando en nuestra mente y corazón, y como que ya estamos conviviendo. Ojalá los hermanos que tienen teléfonos de alta tecnología, con gran evidencia mundial, en donde tienen la ventana abierta al mundo, en donde las redes sociales le presentan todo en realidad. Ojalá esos teléfonos, bueno, antes se cortaba de comunión por tener televisión. ¿Verdad que sí? Cuidadito tenía televisión en la casa, disciplinado. Ahora hasta el anciano anda el teléfono. ¿Acaso no hay pecado ahí? ¿En dónde entonces está el problema? ¿Está en el teléfono o está en la mente? Yo ando el teléfono. Y cuando uno anda esto, no se vaya a reír de mi aparatito. Nos han dicho que nos desenfrivolecemos. O sea, que dejemos los frivolitos. Porque estos no tienen alta tecnología. ¿Verdad? Pero qué bueno los que lo tienen. Pero que se sepa usar. El problema no está aquí. Aquí hay 90% de maldad. Porque este teléfono fue hecho dentro del mundo satánico. La tecnología está dentro del mundo satánico. ¿Sabe qué es lo único que el creyente puede hacer ante el mundo satánico? Sacar lo bueno de lo vil. ¿Sirve, verdad, hermano? ¿Cómo no va a servir? Pero mire, vivimos en un mundo convulsionado y lentamente se está cayendo en ese problema. Mire, hermanos, me llama mucho la atención un hombre llamado Lot. Ustedes tal vez, y no tal vez, son lectores de la palabra de Dios. O tal vez alguno no lo ha leído, pero la mayoría sí. Lot llegó a Sodoma y a Gomorra. Esas ciudades estaban degeneradas. Allí el lesbianismo, la homosexualidad era patrón de vida. Lot estaba en esas ciudades. Quiero animar a verles esto en el libro del Génesis. Abran ahí sus Biblias en el libro del Génesis. 19 el capítulo del libro de Génesis. Génesis 19,
versículo es 6. Dice la palabra del Señor así. Génesis 19, 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Aquí vemos a un hombre calificado justo, ¿verdad? El justo Lot. Pero que lentamente, hermano, mire, hay una comparación acerca del sapo, de ese animalito. El sapo, si usted lo echa en agua caliente, el sapo pega un brinco y se sale de inmediato. Pero si usted agarra el sapo, lo pone en agua helada y le va calentando el agua lentamente hasta que muere, él se aclimata. Él prefiere morir ahí, se va aclimatando lentamente. Eso pasó con la vida de Lot. Él se fue acomodando a la vida de Sodoma y de Gomorra. Mire, los afeminados no eran nada más vecinos, eran sus hermanos. Así los llama él. Hermanos míos. El problema en Lot es que él trata de proteger lo que no necesita protección y descuida lo que él tenía que cuidar. ¿Cómo es esto? Él quiere proteger a los ángeles. ¿Creen ustedes que el Señor necesita protección? No, hermanos. Él tenía que cuidar a sus hijas. Él tenía, si es posible, dar la vida por sus hijas. Pero más sin embargo, él dice, no le hagan daño a estos varones que vinieron a mi tejado. Yo tengo 2 hijas, mire, los hombres de Sodoma y de Gomorra ya no querían saber nada de mujeres. Saca a esos hombres, los queremos conocer. Lentamente se va aclimatando la vida en esa situación. Pero hermanos, ¿se puede evitar? ¿Se puede evitar caer en ese peligro? Mire, vamos a tratar con la ayuda del Señor definir este peligro. El pecado sexual es un peligro que no tiene fronteras. El pecado sexual es un peligro que no tiene fronteras de ninguna índole. No hay ni estatus social ni económico. Mire, podemos ver a la luz de la Biblia cómo se revela esta clase de pecado. No existe estatus social ni económico. Es decir, bueno, él es abogado y aquel simplemente es una sierva de la casa. Podemos notar a la luz de la Biblia a 2 personas tan diferentes. La mujer de Potifar y el esclavo llamado José. ¿Verdad? Esta mujer era de un rango elevado. ¿Esposa de quién? Del general. Y la esposa de un general, hermanos. ¿Se puede imaginar? Pero ahí había un hombre llamado José. Y esta mujer dice que José era un muchacho, por supuesto, hermano, no es más andrajoso. No va a caer ahí. Mire, José se arreglaba. La Biblia dice que se presentaba bien. Muchacho muy arreglado.
tenía un arreglo personal delicado. Otra de las cosas que era guapo. De bella presencia y de hermoso parecer. Cuando dice de bella presencia, no estaba todo despeinado ahí. Ese hombre se arreglaba. Ojalá nos arreglemos para el Señor y para quien es nuestra esposa. Ojalá se arregle para su marido y para el Señor. Y no pretender arreglarse para atraer al sexo opuesto. Bueno, este hombre José, la Biblia dice que esta mujer de Potifar se enamoró de él y empezó a buscarlo de una manera incansable. Primero le dice, duerme conmigo. La Biblia dice, y él no quiso. Es una determinación personal. Si vamos o no vamos. Mire, el diablo no es el culpable cuando caemos en un mal. El diablo no me puede obligar a mí a hacer lo que yo no quiero. ¿Sabía eso? Un hermano dijo, mire, el diablo me empujó. No, usted quiso ir. Usted quiso ir. El diablo no es responsable, ni los ancianos, ni los hermanos, ni la esposa. Hay quienes caen en ese pecado y empiezan a buscar una de culpable. Es que la mujer es el problema. No, usted es mañoso. Usted es la que ha pensado mal. No es su marido el problema. No es nadie que tiene el problema. El problema está en usted. Está en mí si yo caigo en ello. Es decisión personal. José no quiso. Esta mujer fue la parte más débil del hombre. ¿Saben cuál es la parte más débil del hombre? Los ojos. Un día que José entra ahí a hacer su trabajo, no vayan a pensar que él andaba trapeando los cuartos. No, él era jefe. Ascendió de esclavo a ser jefe de la casa de Potifar. Y él tenía que ver que todo estuviera en orden. Pero mire la mujer astuta, no sé a dónde mandó a todos los siervos, porque no había nadie en casa. Despachó a todos para tener la oportunidad de estar sola con José. Y la Biblia dice que cuando José entró para ver que todo estuviera en orden, la mujer le dijo, duerme conmigo. Ella posiblemente ya tenía hasta claveles en la recámara. Y se bota la vaca enfrente de él. Y se duerme conmigo. Estaba conversando con un hermano que es misionero. Este hermano me dice, fíjese hermano, que estando en Estados Unidos, los hermanos me alojaron en un cuarto. Y estaba cuando de repente entra una hermana, solo en bata. Y le dice, hermano, me imagino que usted ya tiene rato de estar fuera de la casa y su necesidad debe ser grande. Se bota la bata enfrente del hermano y le dice, bueno hermano, estoy a su disposición. ¿Qué hubiera hecho usted y yo? El hermano le dice, sálgase de aquí, usted no es hermana. Sálgase lo más rápido que pueda, yo tengo que predicar en la noche. Wow. Vencer allí es tener una mente bien equilibrada de saber quiénes somos. José, hermano, no cae en ese pecado porque él tiene un alto concepto de su vida moral. No es cualquier persona, es un hijo de Dios. Y como tal, José se mantuvo como el pecario contra Dios y contra Potifar. Evalúa primero que Dios lo está viendo desde el cielo. Él sabe que Dios está con él. Él sabe que Dios va a ver cualquier actitud. Porque la Biblia dice que los ojos del Señor están sobre ¿quién? Sobre los justos. Y sus oídos atentos
a sus oraciones. Hermanos, no existen fronteras ni estatus social ni económico para esta situación, para este peligro. No existe nivel espiritual que nos haga inmunes a ese pecado. Decir es que yo me la llevo, me sé toda la Biblia. Es bueno saber Biblia. Me sé toda la Biblia. Pero grandes hombres han caído. Con mucho conocimiento. Mire, Pedro dice, hermanos, procuren hacer firme vuestra vocación y elección. En realidad él está diciendo, procuren mantenerse firmes en lo que Dios, a lo cual Dios los ha llamado. En el versículo 5 y al versículo 7 de la primera carta de Pedro, se dice ahí, ustedes también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadí a vuestra fe virtud. ¿Y saben qué quiere decir la palabra virtud? Ahí en la primera carta de Pedro. Quiere decir excelencia moral. Por esto mismo añadí a vuestra fe virtud. Creemos en un Dios verdadero, en un Dios santo. Hermanos, debemos de vivir como tales. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Hermanos, esto tampoco tiene que ver con apariencia física. Pensar que porque soy feo o soy fea, no voy a caer. No. Mire, es tremendo esto. Otro de los casos que esto es peligroso es que este pecado es un peligro ante el cual ninguno está inmune. No existe edad. Decía, ya el hermano ya está viejito, ya no piensa en esto. Los jóvenes sí. Tuvimos que disciplinar a una hermana de 77 años cayendo en ese pecado. ¿Sabe un hombre dijo? Mi carne dejará de desear hasta el día que yo muera. Mi hermano tenía un dicho allá, aunque muerta en la vaca, ¿verdad? Todavía la carne pegaba al río. O así, ¿verdad? Pero miren, hasta que dejemos de respirar, se acabó todo. Mientras tengamos vida, es tremendo, hermano. Que se hayan cortado, hermanos, de 80 años. Todavía hay sentimientos, emociones, goces, pasiones. Pero miren, no hay edad. Hay, hermanos, situaciones difíciles allí. No existe edad ni parentesco. Quiero decir algo en esta tarde en el nombre del Señor. Cuide su familia. Cuidémonos en la familia. Porque los pecados más terribles revelados en la Biblia han sido entre familiares. Suegro con nuera, ¿o no? Padres e hijos. Me sorprendí, hermanos, hace un tiempecito atrás, de un padre que estuvo predicando juntamente con nosotros. Y se fue. Empezó a ser adicto de la pornografía. Metió su cable, su televisor, ahí su pantalla grande. Y él se desvelaba hasta la 1 o 2 de la mañana viendo programas pornográficos. ¿Cuál fue la consecuencia? Él mismo cayó en pecado sexual con sus propias hijas. Mire qué terrible. ¿Sabe por qué se da eso, hermanos? Porque hay acercamiento y hay confianza. Es tremendo.
La palabra de Dios dice, hermanos, que debemos de tener el especial cuidado de ellos. Una relación de amistad, esto puede causar un peligro tremendo. Es que es mi amiga y por eso se permiten ciertos coqueteos, ciertos manoseos. O podría decir usted, no, Pablo dijo, saludaos con ósculo santo y por lo tanto todas las semanas ya no la quiere soltar. Estaba siendo informado de un hermano de cierta asamblea que fue disciplinado porque él donde miraba a las hermanas, hermana linda, muy buenos días, y ahí la tenía entre los brazos y no la soltaba. Hasta el día en que abrazó a una hermana recién casada, y verdad que recién casado un celo tremendo. ¿Todavía cela usted a su esposa? No, el celo no es permitido. Yo pienso que usted todavía cela. Yo también. Yo recelo a mi mujer. No la celo, la recelo. Pero mire, este joven donde vio que el hermano tenía a la hermana y no la soltaba, se indignó tanto. Cuando los ancianos le digo esto y esto y esto, hizo el hermano. Si es así que vamos a saludar con ósculo santo, ¿por qué no besarnos hombre con hombre? Vergüenza, ¿verdad? Qué vergüenza que yo esté besando a fulano. Pues eso es saludar con ósculo santo. Un beso con todo respeto, sin ninguna malicia. Spencer dijo, un estadounidense bajaba con su amigo en un avión y Spencer le dice al amigo, porque el amigo sorprendió, Guatemala, y el avión venía descendiendo. ¡Es bella Guatemala! Sí, dice. Pero no te acerques a la mujer de los guatemaltecos, te van a cortar la cabeza. Porque realmente allá se saludan así. Pero aquí si se saluda así, yo no sé si se lleva una segunda intención. Una mala idea. Respeto mucho a las hermanas. Jóvenes, señoritas, ancianas también. Porque nos amamos en el Señor. Pero miren, hermanos, no existe familiar. Una relación de amistad puede llevarnos a un problema grave. A veces hay jóvenes que dicen, es mi amiga. Y ahí se están abrazando y están coqueteando y tantas cosas hasta que caen en ese pecado. Y qué terrible. Hermanos, es tremendo. Porque cuando esto se da en familia, ¿recuerdan a Amnón? Amnón, hijo de David, con Tamar, su hermano. Bueno, hermanos, veamos esto en el capítulo 11. O el capítulo 13, perdón. De el primer libro, el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Capítulo 13. Veamos el versículo 1 en adelante. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Vamos a agarrar aquí la lectura. Amnón se enamoró de su hermana.
¿Cómo era la hermana? Era muy hermosa. No piensen, hermanas, que el enemigo va a buscar lo que no está bien, lo más lindo. Amnón dice, se enamoró de ella hasta enfermarse. Ese hombre se hizo del enfermo para que allí le pudiera acudir Tamar, su hermana. Le rogó a David que Tamar llegara para hacerle unas tortas. Y mire qué tremendo este hombre, tan astuto. Y cayó Tamar en su red. La Biblia dice que la violó. Porque ella le dijo, no, Amnón, no hagas tal vileza. Eso es vil delante de Dios. Esa acción de pecar sexualmente es una acción vil delante de Dios. No hagas tal vileza. No está bien. Pero él no la quiso escuchar. Y después que hubo cometido el pecado, la Biblia dice que Amnón aborreció más a su hermana que lo que la amaba. Qué tremendo, ¿verdad, hermanas? Cuando ahí llega el fingimiento, mire, yo la amo, yo la quiero. ¿Quisiera usted ser mi novia? Sí. Bueno, qué bien, pero sí. Usted es mi novia, demuéstreme su amor. ¿Sabe qué está pidiendo a Jesús? Actividad sexual. Cuando eso pase, aléjese lo más pronto de él. La Biblia dice que este hombre, después de que obtuvo lo que quería, la aborreció. Hermanos, el pecado sexual es un peligro que no aparenta ser peligro. El pecado sexual es un peligro que no aparenta ser peligro, ¿verdad? Como que nada fuera a pasar. Lo hago y se queda tapadito, ¿verdad? Parece que no fuera a suceder nada, como en el caso de David. David cayó en un pecado sexual con Betsabé, mujer de Urías Eteo. Él quiso esconder su pecado. Hermanos, la palabra de Dios dice en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. Otra palabra que aparece es no erréis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Las consecuencias son terribles. Es un peligro tremendo. Hermanos, el pecado sexual es un peligro en el que cualquier persona puede caer. No importa si es un abogado, no importa si es un diputado, no importa si es el presidente. No sé si escucharon el escándalo en Estados Unidos con Bill Clinton. Cómo cometió pecado sexual en la Casa Blanca. Mire, hermano, no importa si es un predicador, si es un miembro de la iglesia. Todos corremos ese peligro. Hermanos, la palabra de Dios nos está alertando para que con la ayuda del Señor podamos cada día ir mejorando nuestras vidas. Estar siempre al tanto
de esta situación. El pecado sexual es un peligro mundial porque en todos nosotros existe la capacidad de abrigar maldad. El pecado sexual es un peligro mundial porque en todos nosotros existe la capacidad de abrigar maldad. Mire, el corazón a la luz de la Biblia se divide en tres cosas, o sea, en tres partes. Primero, la parte clara del corazón. Segundo, la parte semiclara del corazón. Y lo tercero, la parte oscura del corazón. En la parte clara del corazón, ¿verdad? Que como contamos hazañas, yo aquí, yo allá. Y mire, que todo el mundo sepa las hazañas que nosotros hemos hecho. Pero hay cosas donde se limita que todo el mundo, solo en la casa, por favor. Esto no sale de aquí. ¿Verdad? Solo la familia. Pero en la parte oscura del corazón, ya no queremos ni que lo sepa la esposa, ni que lo sepan los hijos. Pero hay uno en el cielo que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Todos tenemos la capacidad de cometer males y esconderlos. Pero hermano, las consecuencias se pagan. Quiero leer con ustedes Proverbios. Proverbios 6:27. Veamos lo que la Biblia nos dice acá. Proverbios 6:27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune el que la tocare. ¿Usted cree que si agarramos fuego y lo metemos aquí, en el seno, en el pecho, aquí entre la ropa, no se va a arder la ropa? ¿Cuál sería la respuesta? Positiva. Agarra fuego. Si nosotros caminamos sobre brasas, ¿cree que sus pies van a salir bien helados? ¿O van a salir con ampollas? Va a tener consecuencia. Se va a quemar. Son dos preguntas que la respuesta son positivas. Si arde, si se quema, pues así es. Está hablando de consecuencias. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune el que la tocare. Y la palabra impune quiere decir no quedará sin culpa o sin castigo. Cuando se cae en un pecado de este nivel inmoral, se pierden muchas cosas. Muchas cosas. Primero, hermanos, cae la autoridad. Cuando se cae en un pecado de ese nivel, hermano, lo primero que se pierde es la autoridad. Papá ya no puede decir nada en la casa. ¿Por qué creen que David no corrigió a Amnón? Absalón esperó más o menos 2 años para que David corrigiera a Amnón lo que había hecho con su hermana. Pero miren, ese pecado destruyó la familia de David. Porque Absalón invitó a Amnón, su hermano, y él en la ira que tenía de que Amnón hubiera violado a su propia hermana, lo atravesaron con flechas y Amnón o Absalón mató a su hermano Amnón. Cuando el pecado aborda la vida, lo primero que cae es la autoridad. Si un hermano anciano o enseñador de la palabra de Dios cae en este pecado, hermano, ya no tiene autoridad por la palabra de Dios de subir a este púlpito, ni ningún otro púlpito. ¿Qué va a enseñar? Si la Biblia dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero se requiere que el obispo sea irreverente.
Entonces no cabe ni el adiós mamita. No cabe ni eso. Sino, hermanos, lo primero que cae la autoridad. Segundo, cae la confianza. Ya no hay confianza. ¿O sí confía usted en su marido que haya caído en pecado? ¿A dónde este diablo ahorita? ¿A dónde? Tal vez el pobre ya no está queriendo ir ahí, ¿verdad? Pero ya no hay confianza. Mira, voy a salir, voy a ir a trabajar. Da pues. Pero se queda con aquello ahí adentro. ¿A dónde estará? Y a veces hasta ahí llamadas, ¿verdad? Porque todavía les aman. Las mujeres son tan perdonadoras. Pueden balancear bien esto. Los hombres somos más coquiones, pero no aguantamos, ¿verdad? Mira, hay hombres que dicen, si me haces esto, te mato. Y hasta amenaza a la mujer. ¿Y él qué? ¿Y si él lo hace, quién lo va a matar? Mire qué tremendo. Pero hermanos, Dios nos está advirtiendo a través de su palabra que hay un gran peligro que nos rodea. Procuremos con la ayuda del Señor mantenernos en santidad. Un creyente limpio, una hermana limpia, vaso útil en la presencia de Dios. Hombres verdaderamente usados por el Espíritu Santo. Estoy seguro de esto. Si alguno se limpia de estas cosas,